Me había Listo. olvidado. Sí. Bueno, vamos a... Pueden ver ahí la pizarra. No, no se ve. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un poco para entender por qué o cuándo hacer proyectos eléctricos. ¿Sí? Nosotros, los usuarios residenciales, pues estamos conectados pues, a la red de distribución en bajo voltaje, ¿no? ¿Sí? Entonces existe un transformador, no fácil porque tiene una red fácil, ¿no? ¿Sí? Y a partir de esta red se alimentan nuestras viviendas. ¿Sí? Obviamente estas redes tienen un calibre de conductores estipulado. Por lo tanto, van a tener un límite de capacidad de corriente. ¿Sí? Entonces, estas redes se diseñan para una X cantidad de usuarios. ¿Sí? Entonces, en el momento de que viene un usuario que requiere una enorme cantidad de energía, ¿sí? Por lo general, el límite establecido por la distribuidora son 10 kilovatios. ¿Sí? Cuando superas tú esta demanda, ¿sí? Ya no puedes estar conectado aquí. ¿Sí? Porque prácticamente al conectarte aquí toda la capacidad te la vas a llevar. ¿Sí? Entonces, ya no puedes hacer eso, sino que tienes que migrar, ¿sí? Al siguiente nivel. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a poner. ¿Sí? Entonces ya tienes que migrar al siguiente nivel en donde tienes que poner tu propio transformador, ¿sí? ¿Sí? Y tu acometida llega al nivel. ¿Sí? También se da el caso de que grandes clientes, como empresas como la Fabril, por ejemplo, ya tampoco les pueden dar servicio aquí. Entonces, ese tipo de empresa está obligada a construir una subestación y conectarse al siguiente nivel de voltaje, que serían los 69 kilovatios. ¿Sí? Pero todo va de la mano con la capacidad técnica de la red. ¿Sí? Si no tengo la capacidad de darte esa cantidad de potencia, tienes que irte al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, nuestros proyectos privados van a estar dentro de este rango. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la idea. ¿Sí? Por eso es que ustedes han podido ver, por ejemplo, casos de viviendas que tienen transformadores propios. ¿Sí? En algunos casos, pues es por temas de demanda, ¿sí? Son casas de gente de clase alta que tiene pues mucha carga eléctrica conectada. Y en otros casos, y aunque no debería ser lo correcto, el tema va también por el lado de mejorar los niveles de tensión. O sea, corregir los problemas de la distribuidora a través de un transformador. ¿Sí? Entonces, hay que dejar claro que el propósito de un proyecto eléctrico es satisfacer la energía a una demanda que está por fuera de lo que te puede proporcionar la red eléctrica de bajo voltaje. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Sigamos. El equipamiento necesario para dicho incremento corre por cuenta del usuario. Es decir, es el usuario el que tiene que poner el transformador, hacer la conexión. Y lo más importante, y que es el objetivo de esta asignatura, hacer el proyecto eléctrico. ¿Sí? Entonces, también la distribuidora tiene que dar todas las facilidades para la construcción de este punto de conexión, garantizando continuidad y calidad de suministro.
¿sí? Entonces, en proyectos superiores a 10 kilovatios podemos intervenir como ingenieros eléctricos en libre ejercicio, realizar el diseño del proyecto eléctrico, ¿sí? Que se apruebe, y luego, pues, posteriormente construir, ¿no? Entonces, he resaltado también con Celeste que para la presentación de proyectos eléctricos particulares se deben seguir estrictamente los procedimientos establecidos por la empresa distribuidora concesionaria de las redes eléctricas en donde se vaya a realizar el proyecto, ¿sí? Entonces, perdón, Manito. Ya. Entonces, ustedes tienen que acercarse cuando recién vayan a hacer algún proyecto eléctrico, acercarse a la empresa distribuidora para que le den los lineamientos para la realización del mismo, ¿no? La idea con esta asignatura es que ustedes se familiaricen con esas etapas del proceso, ¿sí? Con todas las características de diseño, todos los cálculos que se intervienen, para que si van a presentar proyectos en otras partes del país, pues esa estructura les sirva, porque les va a seguir sirviendo. Lo único que tendrá que adaptarse ya son a los cambios propios de la distribuidora, temas de formatos, temas de incluir información adicional, etcétera, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso específico de CENEL, a pesar de que cada unidad de negocios provincial sigue los lineamientos establecidos por corporación matriz, cada empresa suele poner criterios y procedimientos propios para la presentación de proyectos, ¿sí? Recuerden que CENEL es un conglomerado de empresas eléctricas distribuidas a lo largo de la costa e incluso parte de la sierra, ¿sí? Eh, Todas siguen los lineamientos de la empresa matriz que está ubicada en Guayaquil, ¿sí? Sin embargo, cada empresa puede tener algún detalle adicional que deba incluir que no lo tenga otra unidad de negocios, ¿sí? Si ustedes se van de la unidad de negocios Manabí a la unidad de negocios Santo Domingo, probablemente haya un ligero cambio en los formatos, por ejemplo, ¿no? No debería ser así, pero puede pasar, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación cuando vayan a hacer algún proyecto eléctrico de carácter privado es que se acerquen a la distribuidora, la empresa eléctrica distribuidora, para que les den los lineamientos para poder realizar, ¿sí? Ahora, yo voy a detallar aquí el proceso que se utiliza el CENEL Manabí, ¿sí? Hasta ahora no, que yo tenga conocimiento, no ha habido una modificación, ¿sí? Incluso hay cosas que se han mejorado, como ciertos formatos y ciertos documentos que después los vamos a ver. Sin embargo, la cadena del proceso, desde que el proyecto ingresa hasta que finalmente se energiza y construye, es lo que ustedes ven en la presentación, ¿no? Aquí estamos obviando toda la etapa de diseño, ¿no? Que esa es la etapa que a ustedes les toca hacer, ¿sí? Si les toca hacer un proyecto eléctrico, pues ustedes, en función de cómo estén con sus tiempos, pues lo podrán sacar en una semana, o en 15 días, etc. Una vez que ustedes tienen listo el proyecto, de acuerdo a los formatos establecidos por la empresa eléctrica, ustedes ingresan el proyecto se revisa, ¿sí? Si hubiera correcciones, o sea, si hubiera cosas que no estén correctas en la distribuidora, el proyecto se vuelve a ingresar, ¿sí? Y se vuelve a revisar. Una vez que pasa todo el proceso, el proyecto es aprobado, ¿sí? Esta es la etapa de diseño, todo esto, ¿sí? Hay clientes que dicen, solo quiero el diseño. Hay clientes que dicen, quiero diseño y quiero construcción, ¿sí? Hay clientes que, por ejemplo, los pueden buscar solo para la etapa de construcción y alguien ya hizo el diseño, ¿sí? Entonces, eso hay que dejarlo claro. No necesariamente la persona que diseña es la que termina construyendo, ¿sí? Lo ideal sería las dos cosas, que ganas por las dos cosas. Ganas por el diseño y ganas por la construcción, ¿no? Pero no siempre es posible, ¿sí?
Luego de que el proyecto sea aprobado y previo a la construcción, se solicita la presencia de un fiscalizador que lo pone en la empresa eléctrica. Se hace una fiscalización inicial que se llama, en donde el fiscalizador pues te da las pautas de cómo se debe construir, ¿sí? Además de que verifica que en el sitio no haya nada construido de la red eléctrica proyectada. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de personas que solo con la aprobación del proyecto van directamente a construir, ¿sí? Construyen la red e incluso se llegan a alimentar energía sin tener el medidor, ¿sí? Entonces la idea de la fiscalización es que vaya y verifique que no se ha construido nada, porque si te adelantas a construir, ¿sí? No has acogido las recomendaciones o no has podido acoger las recomendaciones que también te puede hacer el fiscalizador, ¿sí? Una de las cosas que me olvidaba de mencionarles es que si ustedes les aprueban el proyecto, puede ser de que el fiscalizador considere que alguna situación del proyecto ya aprobado debería mejorarse, ¿sí? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de que haya un poste que en realidad para nosotros no está en buenas condiciones, pero el fiscalizador está en malas condiciones, ¿no? Todo con argumentos, obviamente, sí, ¿sí? Entonces, el fiscalizador por lo general suele hacer recomendaciones de forma, ¿sí? No sustanciales, ¿sí? Entonces, cuando uno va a construir, ¿sí? Se acoge tanto a lo que dice el proyecto aprobado como también a lo que dice el fiscalizador, ¿sí? Las dos cosas tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que ustedes, el fiscalizador les visita el sitio, no hay nada construido, les da y él les tiene que dar el visto bueno, la autorización para que inicien la construcción, ¿sí? Entonces construyen el plazo que tienen estimado en su cronograma, ¿sí? Y luego de que construye, ¿sí? El fiscalizador nuevamente va al sitio, nuevamente va a su sitio de instalación y verifica. Una de las cosas que verifica primero son el tema de que los materiales hayan sido nuevos, ¿sí? Y la forma de justificarlo es a través de una factura, ¿sí? De una factura que indique todos esos materiales que se han comprado, indicando que son nuevos, ¿sí? Y entonces, cuando el fiscalizador ya dice, sabe que todo está bien, todo está perfecto, el cliente, perdón, el ingeniero proyectista, que así es que se le llama en CENEL, se encarga de hacer la solicitud de energización. Tú puedes dejar construido tu proyecto, pero no te puedes energizar, ¿sí? De hecho, algunos fiscalizadores incluso se les entrega las bayonetas, ¿sí? Si es que vas a tener seccionadores de tipo abierto, ¿sí? Y una vez que ya te autorizan, una vez que ya te instalan el sistema de medición, van y montan directamente los seccionadores fusibles para que ya puedas tener energía, ¿no? Que esa, como quieres, la última etapa del proceso, que es energización del proyecto, ¿sí? Dentro de esta solicitud de energización, previo a la energización del proyecto, también se hace la solicitud del sistema de medición. El sistema de medición lo va a escoger el CENEL en función de la demanda que se haya proyectado para el proyecto, ¿no? Preguntas al respecto de este proceso. Preguntas que esto es importante. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Más que todo es sobre el uso de materiales, digo, en este caso, si voy a poner una línea, un transformador y me toca poner un poste, ese poste pasa a ser parte de los activos de la empresa de CENEL en ese momento, o, bueno, en este caso, creo que sí, porque también sucede con las telefónicas. Cuando ponen su poste, creo que ese poste pasa a ser parte de CENEL ya también. Tú dices si es que dentro de tu proceso de construcción encuentras que hay postes en mal estado y quieres saber si cuando el momento de cambiar esos postes pasan a ser propiedad de CENEL. Sí, sí, vuelvo y repito, aplica el mismo criterio que les hablé en la clase pasada, ¿sí? Es un tema de activos y poder hacer gestión sobre esos activos, ¿sí? Si
ese poste o X cantidad de postes no forman parte de los activos de la empresa distribuidora no podrá hacer ninguna actividad de reparación o mantenimiento, ¿sí? Puede darse el caso, por ejemplo, vamos a la pizarra. Esto. Vamos a suponer que el proyecto de ustedes esté por aquí. Es una planta industrial. ¿Sí? Hay varios postes. ¿Sí? Digamos que por aquí hay una red monofásica de 7.970. De 7.9 cables. Aquí únicamente hay alumbrado. Y hay una red de baja. ¿Sí? Ustedes necesitan llegar acá. ¿Sí? Hagan de cuenta o asuman que aquí hay una alimentación trifásica. Hasta aquí. ¿Sí? De aquí en adelante es muy fácil. Los cálculos de demanda, bueno, el tipo de proyecto, bueno, el cálculo de demanda establece de que el transformador, por ejemplo, es de 100 kVA. El transformador que necesitan instalar ustedes en ese sitio. Para este nivel de potencia, el servicio tiene que ser de tipo trifásico. A partir de 50 kVA o más, el transformador tiene que ser trifásico. ¿Sí? Eso está indicado en la regulación de CNER. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Sí? Si tienen esto, lo que yo siempre recomiendo antes de empezar es que vayan al sitio, ¿sí? Y recorran o hagan el ensayo del recorrido de la línea, ¿sí? Porque vamos a suponer que en el recorrido que ustedes hacen de la postería, bueno, aquí tenemos postería, aparentemente no tenemos que poner postes, ¿sí? Pero si en el sitio encuentran que este poste y este poste y este poste tienen, por ejemplo, desgaste de la base, a veces se desprende el concreto de lo antiguo que son, se desprende la base. También en la playa, por ejemplo, se ven postes en donde en la punta ya también se está saliendo el concreto, ¿sí? Entonces, cuando existe eso, el fiscalizador va a ir a ver eso, va a ir a ver el recorrido. Y lo que va a decir es que cambien el poste, ¿sí? Eso va a sugerir. Entonces tienen que cambiar el poste. Cambiarlo. ¿Sí? Esto a cuenta del cliente. ¿Sí? Esto no lo cubre la empresa, lo hacen a cuenta del cliente. A pesar de que ya son redes de CNER. ¿Sí? A veces para evitar la burocracia y esperar a que eso suceda, ¿sí? A veces los proyectistas deciden cambiarlos ellos mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venir con trifásico por aquí, bueno, no por aquí es monofásico, ¿no? Tendría que venir con trifásico hasta aquí y luego hasta acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que al ser una estructura monofásica no tengo cruceta. ¿Sí? Está anclado directamente al centro del poste. Entonces, ¿qué sucede? A mí me toca poner crucetas. Pues digamos que las pongo así. Lo mismo acá. O sea, tengo que poner crucetas, tengo que poner anclajes. Tengo que poner anclajes aquí también. ¿Sí? Un anclaje de este lado y un anclaje de este otro lado. ¿Sí? Tengo que poner crucetas para poder llevar, ¿sí? Digamos, las tres líneas, ¿no? He hecho un dibujo relajo. ¿Sí? Y a partir de aquí también hace lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ese puede ser uno de sus escenarios, ¿sí? Que se encuentren con postería ya existente, pero si los postes están en mal estado, les van a hacer cambiar
y el poste, a pesar de que ustedes lo cambien, seguirá siendo propiedad de la distribuidora, ¿sí? No sé si ahí quedó claro, Edison. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, escúchame. ¿Cuánto es el tiempo de revisión de un proyecto por lo general? Buena pregunta. De acuerdo a lo indicado por papeles, o sea, en la reglamentación de CENEL, el proyecto no debería demorar más de 5 días, ¿sí? Tengo entendido que ahora los tiempos han sido reducidos, o sea, ya se reduce. Yo desde el año pasado no he tenido la oportunidad de presentar proyectos. Pero cuando hace un par de años presentaba, bueno, no tan periódicamente, pero si no estás como ahí pendiente a cada momento, pues un proyecto puede demorar más de 30 días. ¿Sí? Yo no quiero echarle la culpa a la distribuidora, ¿sí? Pero en realidad, o sea, no quiero echarle la culpa directamente al personal que realiza, porque sé que ponen todo el empeño, son personas muy capacitadas y preparadas, pero el volumen de trabajo que tienen, ¿sí? No les impide poder despachar la mayor cantidad de proyectos, ¿sí? Tengo entendido que ahora hay como 4 personas en el área de ingeniería y proyectos, ¿sí? Entonces probablemente esos tiempos sean menos, pero yo sí les pido que ustedes a sus clientes al menos les digan que se van a demorar 30 días, desde que ustedes presentan el proyecto. O sea, se supone que una semana antes ya estuvieron desarrollando, ¿sí? Pero ustedes desde que presentan el proyecto cuenten 30 días, ¿sí? Y esos 30 días van a tener que al menos ir pasando un día para ver cómo va, si hay que corregir, etcétera, 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 ¿no? No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, ingeniero, y otra cosa, ¿cuántas oportunidades tiene de ir a presentar el proyecto? El mismo, O sea, no hay como un límite para revisar, para no, revisiones. no, puedes presentar 10 veces, pero, o sea, la idea no sería eso, ¿no? O sea, la idea es que salga la primera, aunque es poco probable, máximo la segunda, ¿sí? No hay límites, al final, yo recuerdo cuando ya hace muchísimos años, yo trabajaba justamente en el área de proyectos de CENER, hace como unos 8 o 9 años, y alguna vez hubo un colega que ya me había cogido ya me había cogido hasta fastidio, porque yo le revisaba con detalle, ¿no? Y le mandaba a corregir algo, pero la siguiente semana me corregía eso, pero me traía otro error, ¿sí? Entonces, con esa persona yo a veces pasaba hasta 4 o 5 correcciones hasta que ya después le podía aprobar el proyecto, ¿sí? Pero por lo general, el proyecto no pasa a la primera, ¿sí? Siempre hay alguna observación, pero la segunda, la gran mayoría ya se evacúan los proyectos, ¿sí? ¿Por qué no deberías pasarte mucho tiempo? Porque se te demora, pues, y tú necesitas, a veces los documentos de aprobación son necesarios, pues, por ejemplo, para pedir permisos al municipio, etcétera, 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 o para pedir, por ejemplo, el préstamo a un banco para hacer un financiamiento para este proyecto, ¿no? Pero tú puedes demorarte las veces que quieras, ¿sí? No sé si esa era tu duda, Emily, Sí, ingeniero, gracias. ¿sí? ¿Alguien más tiene otro comentario respecto al proyecto? Ojo que para poder presentar un proyecto tienen que estar ya, obviamente, graduados con el número del Senacid de su título, ¿no? Mientras tanto, no los van a poder presentar o no se los van a aceptar, ¿no? Siempre tiene que haber la firma de responsabilidad de un ingeniero eléctrico titulado, ¿sí? Y con su registro de Senacid completamente al día, ¿no? Ingeniero, Sí, me escucho, Braulio. disculpe una pregunta así un poco más, no sé si sea, por decir, cuando el cliente lo busca, hace un trabajo de este tipo, el ingeniero en este caso empezaría o se proyectaría a ganar desde el instante que lo contraten o desde el instante que le aprueben el proyecto. Porque puede que le aprueben o no y el cliente solo quiere que le verifiquen o algo, que ¿Te refieres más o menos no. cómo En este sería caso, el trámite, bueno, cómo sería el pago, ¿no? ¿Cómo sería tu paga, más o menos, si tú haces un proyecto eléctrico? Más o menos por ahí va tu pregunta, ¿verdad? por ahí va. Ya, mira, eh,
Por eso les decía que hay dos etapas. O tú puedes participar en dos escenarios. Puedes participar en el diseño y aprobación, ¿sí? Y segundo, puedes participar en el diseño, aprobación y la construcción, ¿sí? El diseño y aprobación es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a diseñar nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a revisar cada una de las secciones, que el cálculo de la demanda, el cálculo de la línea de medio voltaje, el cálculo de la red secundaria, el cálculo de alumbrado público, el cálculo de la puesta a tierra, etc. Eso es la etapa de diseño, ¿sí? Normalmente los acuerdos que se llegan es, yo le digo al cliente, a ver, por el diseño y la aprobación del proyecto le cobro tanto, ¿sí? Entonces usted al final de que yo ya le entregue la carta de aprobación de la distribuidora, usted me paga lo de esa etapa. Si usted quiere que yo continúe la construcción, ¿sí? Ya es otro arreglo económico, porque ya es la obra como tal, ¿sí? Entonces ahí tú cobras tus honorarios por estar pendiente de la construcción, tienes que pagar los honorarios del personal que te está ayudando, etcétera, ¿no? Pero normalmente lo primero que se hace es hacer hacer una oferta económica por el diseño y la aprobación. Tú haces el diseño y lo haces aprobar. Y luego es otra proforma por el tema de construcción. No sé si por ahí va tu duda, Raúl. Claro, claro, ingeniero, igual si quería saber como que una cifra por ahí, ¿no? Sí, mira, bueno, las cifras suelen variar, ¿sí? Todo depende de la envergadura. Hace algunos días pues, me llamó una arquitecta que quería más o menos la idea de los costos para hacer un proyecto eléctrico. Bueno, proyecto eléctrico, no solo la aprobación, los diseños de la red de medio voltaje, sino también los diseños internos para unos balcones. Entonces, por ejemplo, el diseño de aprobación va a estar condicionado al tamaño y potencia de la instalación. Por ejemplo, si hablamos de proyectos, yo que sé, de 50, 100 kVA, ¿sí? Un promedio de lo que pueden estar cobrando, y depende del cliente, podría ser entre unos 800 a $1,200, ¿sí? Se puede negociar, ¿sí? Si es más abajo la potencia, pues podrías reducirte más, ¿no? Las urbanizaciones, por lo general, sí tienen costos más altos, dependiendo también del número de viviendas. Una urbanización puede empezar en los $2,000, puede extenderse hasta unos $3,000 o $4,000, ¿sí? Dependiendo si que hay que poner más cosas o son muchas viviendas, ¿sí? De ahí, por ejemplo, instalaciones industriales también de capacidades grandes, sus proyectos pueden rondar los $2,000 o los $3,000, ¿no? Más si es que hay que hacer diseño eléctrico ya propio en baja tensión, pues hay que subir el costo, ¿no? Pero esos son más o menos los precios referenciales, ¿no? O sea, un proyecto de esto no cuesta $100, ¿sí? No cuesta 100, no cuesta 200, ni 300 tampoco, ¿sí? Aquí hay mucho esfuerzo y hay mucha responsabilidad sobre todo, ¿no? O sea, siempre les digo a los estudiantes de décimo que ven conmigo que el diseño del proyecto eléctrico debe tener mucha responsabilidad, con los cálculos sobre todo, ¿sí? Si ustedes van a diseñar, solo van a diseñar y aprobar el proyecto, al menos que la persona que vaya a construir tenga las reglas claras del juego, y con esto debe construir. Si construye con menos de eso, es responsabilidad del constructor, ¿sí? Entonces, siempre les digo que hagan los proyectos con honestidad, con claridad y sustentando correctamente los cálculos para que no tengan problemas posteriormente, ¿no? ¿Sí? Pero, vuelvo y repito, esos son los costos más o menos que se manejan en el mercado para este tipo de proyectos. No sé si con eso aclaró tu duda, Raúl. Claro, ingeniero. Por decir, la persona que en este caso, si que lo fuera a construir fuera otra persona, tiene que ir al pie de la letra tal cual lo dejó el ingeniero de diseño. Sí, así es. ¿Y así es. qué pasa, ingeniero, si aparte de que el trabajo no quede bien, la persona que lo construye omite un paso o algún material? ¿Qué sanción recibiría? ¿O hay un ente que lo regula, lo controla? Claro, la sanción va directamente por la empresa distribuidora. O sea, es la empresa distribuidora la que emite las sanciones, ¿sí? Volviendo a lo que decía al principio, el constructor tiene que tener la carpeta del diseño eléctrico aprobado, ¿sí? Donde, por ejemplo, ve si hay que montar postes, el calibre del conductor que hay que lanzar, el tipo de estructura, etcétera, ¿no? Entonces, si el fiscalizador
acuérdate que hay dos etapas de fiscalización. La etapa previa, antes de construir, y la etapa posterior. ¿Sí? Si el fiscalizador revisa que la construcción no se ha hecho acorde al proyecto, el fiscalizador lo que te va a decir es corrija. Eso es lo que te va a decir. No te va a sancionar directamente. En lo que sí puedes tener sanción es que si te energizas y no hay medidor, ahí sí te pueden sancionar. ¿Sí? De hecho, hay un documento en los formatos que los veremos en otra clase, ¿sí? En donde hay que firmar una carta de compromiso, uno como ingeniero proyectista, de que uno no va a energizar el proyecto hasta que tenga sistema de medición. ¿Sí? Si tú te conectas sin tener medidor, eso es hurto y eso es penalizado. O sea, incluso es un delito penal que puede acarrear prisión. ¿Sí? Pero en el caso de que no sea así, de que el constructor no respete las normas, el fiscalizador, si no quiere darle paso a decir, construye de nuevo o respete el diseño tal y como fue aprobado. ¿Sí? Eso es lo único que yo de pronto podría decirte en tema como sanción. Una sanción, digamos, más fuerte, si en el caso solo de que robes energía. No sé si con eso aclaro tu duda. ¿No? Claro, ingeniero, igual, más curiosidades tal vez hagan más adelante. Sí. Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Yo tengo otra duda? Ingeniero, entonces, para el diseño es estrictamente necesario el conocimiento del ingeniero, pero en cuanto para la construcción en sí, ¿también tiene que estar el ingeniero sí o sí incluido en el proyecto o es algo que puede hacer el arquitecto con en base a algún técnico electricista? No, no. La construcción tiene que estar supervisada por un ingeniero eléctrico. Eso de ley. Sí. Okay, eso está contemplado incluso en las propias normas, ¿no? Por eso hay otro formato que también se los voy a enseñar cuando ya entremos directamente en ese tema, en donde uno declara qué papel va a cumplir a lo largo del proyecto. ¿Sí? Si uno va a ser solo el ingeniero proyectista, bueno, que hace el diseño, o va a ser ingeniero proyectista y va a ser constructor. Pero la construcción sí o sí tiene que estar supervisada por un eléctrico. No, el arquitecto no tiene la potestad para hacerlo, ¿sí? Porque de hecho para poder solicitar la energización tiene que estar el ingeniero constructor ahí presente. ¿Sí? Entonces esa figura no es posible. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, no sé si quedó claro, Kelvin. Sí, ingeniero, gracias. No, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, empecemos con la presentación. Ingeniero, Sí, disculpe. sí, sí. Aparte de la aprobación y la No te escucho, Diego. ¿Puedes fiscalización repetirlo, por favor? inicial, Diego, ¿puedes repetir la pregunta que se te entrecortó? ya, Si tienes apagado el micrófono. ahí Sí, sí me escucha. sí, No, me ahí sí te escucha, me escucho. escucha. Ahí Sí, sí, así te Ya, escucho, sí te escucho. ya. Aparte de la fiscalización inicial y la aprobación del proyecto, ¿ellos dan algún tiempo límite para la construcción del proyecto o eso depende de la persona que va a construir? No, la construcción va a depender del tiempo, de la envergadura del proyecto, ¿no? Por ejemplo, las urbanizaciones suelen demorar más, ¿sí? Por eso las urbanizaciones se demoran incluso por etapas, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, si tú vas a hacer 200 viviendas en una urbanización, 200 es bastantísimo. Entonces tú puedes declarar en el proyecto de que tú vas a construir la primera etapa en X meses, ¿no? Pero obviamente no se va a solicitar medidor porque cada usuario no está habitado, ¿no? Entonces tú lo que declaras es que vas a dejar construido hasta el centro de transformación y a partir de ahí, a medida que cada usuario pues, ya solicita el servicio, se irá conectando, ¿no? Hay urbanizaciones, por ejemplo, que por etapas solo, por ejemplo, dejan todo por ejemplo, todo el sistema de pozos y ductos para el soterramiento, pero no dejan pasado cable, ¿sí? Pero dejan pasado el cable para la primera etapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes declarar de que se va a soterrar la primera etapa y ahí se concluye el proyecto y que luego pues se seguirá cableando, ¿no? Después de 1 año, 2 años, ¿no? Pero básicamente ahí el proyecto ya queda cerrado, ¿sí? Pero, por ejemplo, en temas de
de montaje de transformadores de tipo tanque, ¿no? Tipo convencional, esos proyectos son rápidos, ¿no? Un transformador solo para un día, ¿sí? De ahí con el resto de obras y todo el tipo de cosas, pues, tal vez 2 días, como tal, ¿no? Ese tiempo es variable, depende del proyecto. Lo que sí no es variable es la duración del proyecto entre que te aprueban y construyes. ¿A qué quiere decir esto? Hoy día a mí me aprobaron un proyecto, ¿sí? Me aprobaron un proyecto, hoy día estamos 14 de octubre, ¿sí? Yo tengo exactamente, a partir del día de hoy, tengo 6 meses para construir, ¿sí? Si yo en 6 meses no inicio la construcción, ¿sí? El proyecto hay que volverlo a presentar, hay que hacerle como una actualización, ¿sí? ¿Cuál es la razón de esto? Y ojo, que esto antes, el tiempo antes era mayor, el tiempo antes era de 1 año, ¿sí? ¿Cuál es la razón de esto? Y no es que me ponga del parte, bueno, hay que ser justos y hay que ser coherentes, ¿sí? Entonces, en este sentido, la justificación de la distribuidora es porque en 6 meses pueden pasar muchas cosas en la red que te vas a conectar, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que hoy día el proyecto, hoy día la red donde te vas a conectar no tiene mucha demanda, pero en 6 meses más se satura, o en 6 meses más llega al tope máximo y no te pudiste conectar, ¿sí? Y te se va a decir, espere mientras haga maniobras de cambio de carga, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por esa razón es que tú tienes que construir sí o sí antes de los 6 meses. ¿Sí? Si no, tienes que volver a actualizar el proyecto. Hay casos, por ejemplo, en donde te aprueban el proyecto con condiciones, ¿sí? A mí me pasó en una ocasión, presenté un proyecto eléctrico en Puerto López, ¿sí? Era para instalar un transformador de 50 kVA, ¿sí? 50 kVA, pues, no es mucho. O sea, es muy poco comparado con proyectos de 800, 900 kVA, ¿no? El problema era, ese proyecto ya tiene unos 3 o 4 años más o menos, si no es más, ¿sí? ¿Qué pasaba? Pues que en la red, me iba a conectar a la red de medio voltaje de Puerto López, ¿sí? Pero en ese momento, la red, no la red, la subestación de Puerto Cayo, que era donde se conectaba ese alimentador, ya estaba saturado. No sé si recuerdan, las personas que hayan estado en Puerto López, hubo un tiempo que había cortes de energía bárbaros, o sea, a todo momento, ¿sí? El sector turístico, pues, sufrió muchísimo por estos cortes constantes, ¿no? Sobre todo en feriados. Por esa razón, se construyó la subestación Puerto López, ¿sí? ¿Qué me dijeron como condición? Me dijeron, el proyecto lo aprobamos, pero todavía no puedes construir, ¿sí? Hasta que esté ya en funcionamiento la subestación Puerto López y el alimentador ya esté conectado a esa subestación, porque antes el alimentador estaba conectado a Puerto Cayo, ¿sí? Entonces, la subestación Puerto Cayo cubría la demanda de Puerto Cayo y también la demanda de Puerto López, entonces estaba saturado, ¿sí? Entonces, me condicionaron eso, la construcción, no podía construir, no podía hacer nada, ¿sí? No podía hacer nada hasta que no se dé la habilitación de la subestación Puerto López. Obviamente, en ese caso, no me va a contar el tiempo de los 6 meses, porque la condición me la están poniendo ellos, ¿sí? Entonces, una vez que ya se resuelva ese problema, ¿sí? Que tenga los 6 meses, pues a partir de ahí ya contarían los 6 meses para que yo pueda empezar a conectar, ¿sí? Son casos particulares, son cosas que pueden suceder, ¿sí? Pero para eso hay que tener contacto permanente con el ingeniero revisor o supervisor de la empresa eléctrica, ¿no? Pero vuelvo y repito, tienes 6 meses entre que te aprueban e inicias la construcción. ¿Estamos claros de ahí? No sé si quedó clara ahí la pregunta. Sí, sí, ingeniero, ahí sí. Perfecto. No sé si alguien más tiene otra duda. Bueno, vamos a quedar por hoy ahí. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos, tengan buena tarde.
Listo, ingeniero. Chao, Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Gracias.